El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral, donde les seguimos dando las noticias, análisis, reflexión, la numeralia de todo lo que ha sucedido durante el proceso electoral 2017-2018 y ahora en esta etapa post jornada, que todavía hay mucho material que podemos platicar, que podemos analizar y que podemos reflexionar. Justamente con uno de estos temas nos vamos a encontrar hoy, nos vamos a seguir hoy en este programa, que cada lunes y cada martes, acuérdese que estamos en el 106.9 de FM en Radio Universidad y les invitamos a seguirnos, no se desconecten porque vamos a hablar hoy sobre el tema de la participación ciudadana. ¿Y por qué estamos hablando de participación ciudadana? Pues bueno, porque sin participación no hay elecciones. Como aquí ya se ha dicho en múltiples ocasiones, nuestros invitados e invitadas han reiterado de que las elecciones se organizan por parte de los órganos electorales, evidentemente hacen su trabajo, los partidos políticos o actores independientes que contienden también hacen lo suyo para presentarle a la ciudadanía sus propuestas y captar la mayor cantidad de simpatizantes o de las personas que puedan darles un voto de confianza y depositado en la urna. Pero bueno, si toda la maquinaria está hecha, si las casillas están instaladas, si las boletas están impresas y la ciudadanía no acude a sufragar, finalmente la elección no se hace. Entonces el elemento clave para cualquier elección es la participación ciudadana. Y bueno, para una democracia, digamos, más participativa, claro que estaríamos hablando de una participación cada vez mayor. Les voy a presentar ahora a nuestro invitado, que es realmente un experto en el tema de participación ciudadana, porque él tiene numeralia, tiene cruces, tiene comparaciones históricas, igual como de esta elección que acabamos de vivir el 1 de julio. Tenemos en el estudio al licenciado Pedro Uranga, quien es el director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Ya no es la primera vez que está con nosotros el licenciado Uranga y habíamos platicado en anteriores ocasiones sobre este tema, pero ahora ya tenemos un material muy concreto. Tenemos datos y tenemos una elección que hace 2 semanas vivimos todas y todos aquí en Chihuahua y también en el país. Bienvenido, licenciado, a este programa. Gracias, Oxana, y gracias al público que nos escucha. Vamos a entrar ahora sobre el análisis de esta participación de este día, el 1 de julio, que se vivió en el estado de Chihuahua y también luego vamos al panorama nacional. Desde la perspectiva, desde el área de participación ciudadana, si tendríamos que dar un primer resumen, digamos, una introducción al tema, ¿cuáles son las lecciones, cuáles son los datos que valdría la pena destacar para hablar sobre la participación del 1 de julio del 2018? En el caso de Chihuahua, Oxana, se tuvo la impresión y se tiene todavía por la ciudadanía de que hubo una copiosa votación. Hubo largas filas en las casillas desde temprana hora, en algunas hubo incluso tardanza que molestó a los que ya estaban allí en la fila. Tardanza para iniciar la votación, pero hay esta percepción de que en Chihuahua hubo una copiosa votación el 1 de julio recién pasado. Viendo ya las cifras con más cuidado y frialdad, observamos que efectivamente la votación del 2018, elección presidencial y elecciones concurrentes, tanto federales como estatales, hubo una ligera mejoría respecto a 6 años antes, en la elección presidencial anterior de 2012. De 53% de participación ciudadana,
subimos a un poquito arriba del 54% de participación ciudadana en Chihuahua, es decir, un poco más de 54 de cada 100 acudimos a votar el día 1 de julio en todo el estado. A nivel nacional, la participación electoral fue igual a la de hace 6 años, 63 de cada 100 acudieron a votar. También a nivel nacional se tiene la percepción de que fue copiosa la votación. ¿Por qué es esto? A pesar de que, por ejemplo, a nivel nacional no aumentó el porcentaje de votantes. Pues porque la población que acudió a votar es bastante más que la que acudió hace 6 años por razones de crecimiento poblacional, prácticamente con el mismo número de casillas y de secciones electorales, igual número de secciones, más gente estuvo presente en la casilla para votar. Aquí en Chihuahua, en términos de lista nominal, digamos, de los ciudadanos, términos absolutos de cuántos votantes había inscritos en 2012 y cuántos había inscritos en 2018, el aumento es de 12%, aumentó 12% en 6 años el número de votantes que podrían haber acudido a votar. Entonces, el número de votos aumentó 15% el número de votos en números absolutos, repetimos, un poco más que el crecimiento de la población y de la lista nominal. O sea, vamos avanzando, aunque solo es un punto porcentual. Sí, pero bueno, finalmente considerando, licenciado, y usted sí lo sabe, de que Chihuahua pues siempre ha estado en los últimos lugares a nivel nacional en la participación ciudadana, si vamos analizando retroactivamente todos los procesos electorales. Entonces, aunque es un paso, si quiere usted, no tan, digamos, no tan grande como quisiéramos. No tan espectacular. No tan espectacular. Ya cuando estamos hablando que en un estado que ya estábamos así acostumbrados a hablar de la apatía y el abstencionismo como una constante, a mí me parece, quizás, bueno, usted sí me va a aterrizar ahora, a mí me parece que sí fue una buena señal esta. Sí, yo creo que sí. Una buena señal. Sí, es, sobre todo como usted ya lo señala, Oxana, si vemos hacia atrás históricamente, venimos de una bajísima participación electoral en Chihuahua en 2006, elección presidencial, donde apenas participaron 48 de cada 100. Ya para el 2012 ya participaron 53 de cada 100 y ahora 54 de cada 100. Vamos mejorando. Después de una larga caída que tuvimos en las elecciones más remotas aquí en el estado, por ejemplo, en el 2000, del 2000 al 2006 bajamos 10 puntos porcentuales. Una caída muy fuerte. Y si vemos de 1994 a 2006, la caída es de casi 30 puntos porcentuales. Wow. En 12 años. Sí. Yo recuerdo, yo recuerdo que todavía en los procesos electorales que me ha tocado cubrir desde los medios de comunicación, desde los periódicos, y siempre estábamos el término abstencionismo y apatía estaba presente absolutamente en cada crónica. Siempre se decía, ganó el abstencionismo. Sí. Bueno, ahora no ganó el abstencionismo. A mí, la verdad, sí me da mucho gusto. Yo sé que no estamos como para estarnos aplaudiendo y darnos a lo mejor besos y abrazos. No todavía en esta situación. Pero el hecho de que vayamos avanzando un poco, sí, como que es muy significativo. Mire, estábamos, para ponerlo de otra manera para el público, estábamos en el lugar número 31. Hoy estamos en el lugar número 28 en cuanto a participación ciudadana. No, vamos a remontar y va a costar trabajo porque la ciudadanía ha sufrido una decepción con los procesos democráticos que ha sido muy estudiada ya a nivel nacional y lo estamos haciendo a nivel local, porque la ciudadanía se empezó a abstener de acudir a votar desde hace 30 años, empezó a abstenerse. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la abstención electoral? La primera causa que se ha señalado es una decepción con los políticos y con la política.
no tanto con el árbitro electoral, que si fue bueno, si fue malo, si la elección fue truqueada, chapucera, sucia o no fue sucia, sino porque después de la elección los políticos decepcionaron a la ciudadanía con sus políticas, con sus prácticas no siempre eficientes, a veces corruptas, muchas veces corruptas. Pues en estas elecciones la corrupción fue el tema medular. Fue uno de los temas que le dio el triunfo al que ganó la presidencia de la República en la reciente elección. Lo puso como centro, y es que la ciudadanía sí ve como un problema central. Y al decepcionarse de los políticos, se decepciona de ir a votar por esos políticos. Dice, ¿qué caso tiene que vote si de todas maneras son los mismos, si de todas maneras no van a cumplir lo que prometen, van a beneficiarse del cargo solamente? Entonces, primera causa de la abstención electoral es la decepción con la política y con los políticos. Con los partidos políticos es la institución pública más desprestigiada, según las mediciones que se han hecho por todos lados. En Cívica nos habla de lo mismo. Sí, los estudios más serios señalan que la institución con menos prestigio en el país son los partidos políticos. 16 de cada 100 confían plenamente en un partido político. El resto, 84 de cada 100 no confían plenamente en un partido político, y otros no confían de plano en ningún partido político. Entonces, primera causa de la abstención es el mal desempeño de la política en nuestro país. No se resuelven los problemas, por el contrario, algunos se agravan: la desigualdad, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la delincuencia, la violencia, la impunidad se agravan, y entonces la gente lo atribuye a la democracia, cuando son dos cosas diferentes y separadas. Una cosa es cómo se elige a los representantes para ocupar cargos públicos, y otra cosa es cómo ellos se desempeñan. Sí, pero una cosa arrastra a la otra, lamentablemente. Porque sí están conectadas, ¿sí? Evidentemente. Y creo que ahí apunta a una causa adicional que podría estar detrás del desencanto con la democracia, que es una calidad ciudadana escasa, baja calidad ciudadana de las y los mexicanos, dicho con todas sus letras. No nos informamos, no intervenimos, no sabemos exigir más que a gritos o a pedradas o en protesta, no sabemos participar, no participamos, lo estamos viendo en el asunto electoral, nos abstenemos, y entonces los gobiernos quedan sueltos. Los elegimos y luego nos olvidamos de supervisarlos, de vigilarlos y de exigirles y de denunciar con oportunidad y con elementos en la mano todas las desviaciones o incumplimientos que se van presentando a lo largo del tiempo. Somos ciudadanos solo de 5 minutos, lo que nos toca, cuando vamos a votar. Llenar la boleta, si mucho nos tardamos, y allí, después de esos 5 minutos que ya votamos, dejamos de ser ciudadanos, porque no participamos en la cosa pública. Es decir, en el seguimiento de todo lo que han prometido durante la campaña y una vez que entren a los puestos de elección popular. De ahí, Oxana, que el problema no solo esté en gobiernos que no han cumplido, está en una ciudadanía que ha supuesto equivocadamente que basta con elegir y después esperar que las cosas marchen bien, cuando así no es. En un país en donde se obtienen buenos resultados es porque la ciudadanía está atenta, es demandante, es exigente, cuida sus intereses todos los días, no solo cuando va a votar, y entonces el gobernante se tiene que ceñir a la ley y se tiene que ceñir a lo que se comprometió a hacer. De otra manera, la ciudadanía se le viene encima e incluso lo aísla y puede incluso revocarlo en dados casos extremos. Sí. Entonces, Oxana, yo creo que en el fondo de nuestra baja participación, que todavía sigue siendo baja, aunque vamos mejorando, hay que insistir, sí vamos mejorando, en el fondo está una ciudadanía
de insuficiente calidad ciudadana, valga la redundancia. Una ciudadanía que sí cumplió los 18 años, tiene su credencial para votar, la usa para muchas cosas y entre otras para ir a votar, pero se desentiende, se desocupa de la cuestión pública. Entonces es una democracia que hemos construido formal bastante buena. Esta elección lo volvió a demostrar. En el sentido del sistema de cómo funciona, ¿no? Funcionó excelentemente a pesar de las predicciones. Se suponía que habría zonas del país en donde no se podría realizar la elección por la violencia. ¿Y está? Y se instalaron todas las casillas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues es el y mismo las caso de 14, Chihuahua también. 14 que no se pudieron instalar en todo el país fue por condiciones extremas. En Chihuahua se instalaron todas las casillas, se recibieron todos los paquetes con las votaciones y con las actas en las asambleas municipales y en las asambleas distritales para las elecciones federales. Se contó y recontó una y otra vez y finalmente tuvimos una elección, en términos formales, una elección muy exitosa. Aún en aquellos municipios y distritos en donde la diferencia ha sido muy pequeña, como es el caso, por citar un ejemplo solamente, de Juárez, en donde la diferencia es mínima. Sí, para la cantidad de votantes. Menos de un punto porcentual entre el ganador y el que le sigue. Las cosas han salido adelante, se contó todo lo que había que contar, lo cual no está mal. Se volvió a contar no solo en la casilla, sino en la asamblea municipal. Y finalmente ahí tenemos un resultado que, si bien puede ser impugnado el resultado, impugnada la elección por quien no ganó, sus argumentos no serán en el sentido de que se hizo mala elección, porque la elección se hizo bien, hasta donde fue posible, casi al 100% se hizo bien. Los funcionarios de las casillas asistieron, es cierto que hubo faltantes, habrá que trabajar en ese aspecto para que los ciudadanos que fueron capacitados asistan el día de la votación, pero el resultado de la elección habla. No tenemos un conflicto nacional desatado por ningún lado, no tenemos un conflicto en el estado de Chihuahua que haya salido del cauce electoral y ahora judicial en donde se va a discutir el triunfo de algunos. Así es. Estamos pues bien en la parte formal. Ahora lo que necesitamos es aumentar la riqueza de esa democracia formal. ¿Cómo? Con mayor participación ciudadana. Claro, y yo recuerdo, ahora me gustaría también seguir con este tema de la participación, de qué tenemos que hacer para construir esta ciudadanía, no solamente en términos formales, sino que participativos. Nada más recalcar esta idea que usted acaba de mencionar, licenciado Uranga, que cuando todavía estábamos hablando previo al 1 de julio, me acuerdo que en muchas ocasiones el consejero presidente del IE, el ingeniero Meraz González, recalcaba mucho de que, mire, el 1 de julio vaya a votar, haga lo que tenga que hacer para realizar el sufragio, y que al día siguiente toda la gente que tenga que ir al trabajo, al estudio, a hacer las cosas, los niños a la guardería, lo que sea, que la vida transcurra igual de siempre. Y ese ya es un indicador, como dice usted, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. O sea, ayer estuvimos en las 5,297 casillas sufragando a lo largo y ancho del estado, cada quien con sus con sus gustos, evidentemente, cada quien con sus candidatos y candidatas a elegir, preferencias, algunas conciliables y otras no tan conciliables, y sabemos que hubo mucho choque entre fuerzas políticas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Pero un choque en el marco civilizado. Sí, pero al día siguiente, cuando decían que esperábamos, pues bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a seguir en la cotidianidad? Y transcurrió como si no hubiera pasado nada. Finalmente. En el sentido tranquilo, igual de siempre. Y esto sí por eso tomé el tiempo para recalcar esto, porque también habla de alguna manera del
ya del nivel tanto de la cultura política que llegamos como de la organización misma, porque si se hubiera detectado fallas así de carácter muy fuerte, denunciable, a mí me parece que al día siguiente hubiéramos tenido casi reclamos así masivos de grupo. Y no los hemos tenido. Y qué bien, porque como dicen, quienes perdieron, que se preparen para la próxima, y quienes ganaron, que se preparen para cumplirle a la gente lo que prometieron. Y hablando de la ciudadanía, Lic, usted dice que tenemos todavía una ciudadanía mal informada y no exigente. En resumen, partiendo de este diagnóstico que ya vimos de que, bueno, ahí vamos avanzando poquito a poco, si quieren no a pasos agigantados, a pasos pequeños, pero vamos avanzando, superamos, digamos, el indicador de la elección inmediatamente anterior, y quisiéramos que fuera esto siempre para adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo construir aquí en Chihuahua, ya en concreto, cómo ir construyendo esta ciudadanía más participativa, más exigente y de mayor calidad? Creo, Oxana y público que nos escucha, que la crisis social que aflora por momentos en nuestro país en términos, repito, de pobreza, de marginación, de impunidad, de no aplicación estricta de la ley, corrupción, exclusión de las minorías, todo ello que forma parte de lo que puede llegar a ser una crisis nacional, nos debe llevar a todas y a todos los mexicanos a reflexionar sobre esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que acaso nuestros gobernantes son todos malos? ¿Son todos los políticos corruptos? ¿Son todos los políticos ineficientes, mentirosos? ¿Es así? ¿O es que hay algo más después de eso, detrás de eso? Porque llevamos tiempo quejándonos de que los políticos no hacen bien su trabajo. Por eso están en el nivel de desaceptación, de no aceptación en que se encuentran los partidos y los políticos. Pero nada más nos quejamos. Y seguimos quejándonos y diciendo, no sirve, a ver si aquel en esta ocasión sale mejor. Y si luego no sale bien, entonces buscamos otro. Estamos buscando por lo menos el menos malo, para ver si ese nos saca del agujero en que estamos metidos muchos mexicanos, demasiados, la mitad no tiene suficiente para vivir bien y comer. ¿Qué hacer entonces ante esta situación? Primero, tomar conciencia, creo yo, tomar conciencia a base de chocar con la realidad, de que nos hiere la realidad, de que no basta con tener elecciones formales cada 3 años y cada 6 años, en donde todo se respetara y todo se hiciera bien y todo saliera a pedir de boca. Es necesario que la ciudadanía esté más informada sobre la cosa pública. No basta con decir que hoy hay mucho acceso a la información. Hay acceso a la información del conocimiento en general, pero poco acceso a conocer cómo funcionan las instituciones públicas. Por decir un ejemplo, nos quejamos de que hay bajo empleo y de que el empleo tiene bajos salarios. Ese es un gran problema económico nacional y no está ajeno a ello Chihuahua. Sí. Pero sabemos cuáles son los mecanismos que están operando para que el salario haya bajado, para que el desempleo haya crecido. Lo hemos analizado como ciudadanos, ya no como expertos, no como técnicos, sino como ciudadanos, para poder opinar sobre ese problema. No podemos simplemente opinar que está mal. Como ciudadanos tenemos que ser parte de la solución y para ello tenemos que informarnos. Hay que informarnos sobre los problemas del medio ambiente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está deteriorando el medio ambiente? Las temperaturas aumentan los climas extremos,
torrenciales lluvias y por otro lado sequías, fríos extremos, calores extremos, etcétera. Tenemos que informarnos como ciudadanos qué está pasando con la naturaleza, conocer el fenómeno del calentamiento global y de sus causas. Si queremos atender como ciudadanos el problema de la seguridad, tenemos que ir más allá de decir que hay muchos asesinatos y muchos crímenes impunes y que la policía está corrompida y está penetrada por el crimen. Tenemos que analizar cuáles son las causas de que tanta gente haya desembocado en el crimen organizado o en el crimen cotidiano, en el pequeño delito. Tenemos que profundizar en el conocimiento de los problemas nacionales, aunque nos dé flojera pensar en ellos. Es que es una necesidad ciudadana. Claro. Para ser ciudadanos hay que tener 18 años, haber nacido en el país o haberse nacionalizado. En términos formales. En términos formales, sí. Pero no basta con ello. Así es. Es que todo lo que menciona usted necesariamente me lleva a una sola palabra, pues la educación. Educación cívica, llamémosle. Yo diría que hay educación de otro tipo. Hay cultura que ha ido mejorando, ya casi no tenemos analfabetismo, lo hemos ido marginando, hay mucho más personas que accedieron a la educación primaria por lo menos, algunos no la terminaron, pero muchísimos, cada vez más, otros acceden a la educación secundaria, etcétera. Educación en general tenemos, pero cultura cívica, que quiere decir conocimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones y cumplimiento de nuestros derechos y obligaciones, no solo conocimiento, eso es cultura cívica, esa no la hemos desarrollado, al contrario. Bueno, pero esta ¿desde cuándo tiene que enseñarse? Bueno, se tiene que enseñar en la escuela, pero también en la calle, en el hogar, en la ciudad. Para los que no van a la escuela, tienen que aprenderlo en la calle, en la convivencia, en el quehacer político de los gobiernos. Tenemos que apostar, creo yo, aquí en Chihuahua más que en otros lados, por lo bajo que está la participación, tenemos que apostar a poner en el centro de la educación la formación de ciudadanos. No la formación solo de empleados para una maquiladora o empleados para un cargo o para un trabajo, no solo para el mercado laboral, que también hay que hacerlo, obviamente, sino también formar ciudadanos, enseñar los derechos y las obligaciones, enseñar lo básico de la historia de nuestro país, lo básico de la historia cívica, de los procesos electorales, de los procesos de participación social, de los conflictos sociales, el conocimiento de la problemática nacional. Y entonces estaremos construyendo ciudadanía y no solo mano de obra calificada. Entonces, englobando todo lo que usted ahora ha descrito, licenciado, ¿cómo podríamos nosotros definir quién es el ciudadano, quién es la ciudadana? Mire, se habla de tendría que ser en el sentido ideal, digamos. Sí, se habla de tres calidades de ciudadano. El ciudadano minimalista, el que es mínimo, no menos porque no se puede, es el que cumplió 18 años, tiene su credencial para votar y no viola la ley. Ese es el ciudadano mínimo. El ciudadano medio es el que además conoce sus derechos, los usa y conoce sus obligaciones y las cumple. Ese apenas es el ciudadano medio. Cumple con la ley, no viola la ley, vigila que se cumpla la ley incluso. Y además cumple sus obligaciones, todas ellas. Ese es un buen ciudadano. Pero el ciudadano que la sociedad de hoy demanda es un ciudadano que además se involucre, participe continuamente en el asunto público, entendiendo, conociendo, proponiendo, criticando, reclamando, para hacer de la democracia una cosa de todos, no solo de 5 minutos cada 6 años. En las urnas. Pues mire, tremenda plática la verdad que tuvimos hoy, y es una plática que yo creo que apenas empezamos a tocar el tema a profundidad, por lo cual yo desde ahora le reitero la invitación
para seguir tratando estos temas, porque apenas llegamos nosotros a estas definiciones del ciudadano minimalista, medio y el que se involucra y participa, que es realmente el que no solamente vota, sino que vigila y participa activamente en el quehacer público. Yo les agradezco infinitamente su atención. Les invito a que nos sigan mañana a las 2:30 de la tarde aquí en su espacio electoral en 106.9 de FM en Radio Universidad. Gracias y nos vemos mañana. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.